Como introducción voy a hablar sobre el Consejo de Europa. El Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, en Francia, es la principal organización del continente dedicada a la defensa de los derechos humanos. Fue constituido por el Tratado de Londres el 5 de mayo de 1949. El Consejo de Europa es la más antigua de las organizaciones que persigue los ideales de la integración europea y es asimismo la única que integra en su seno a todos los estados europeos, con la salvedad de Bielorrusia, Kazajistán, la Ciudad del Vaticano y Rusia, pues son excluidos por sus regímenes políticos que son incompatibles con los principios que sustentan la pertenencia del Consejo. Tiene 46 Estados miembros, 27 de los cuales pertenecen también a la Unión Europea. La finalidad del Consejo de Europa consiste en realizar una unión más estrecha entre sus miembros para salvaguardar y promover los ideales y los principios que constituyen su patrimonio común y favorecer su progreso económico y social. Para continuar, voy a dar una pequeña pincelada sobre Rusia como Estado parte del Estatuto del Consejo de Europa. Pues Rusia entró a formar parte del Consejo de Europa bajo la presidencia de Boris Yeltsin el 28 de febrero de 1996, tras la caída del muro de Berlín. Esta adhesión de Rusia fue la número 39 y fue tomada como una de las decisiones de mayor trascendencia en los 53 años de historia que tenía el Consejo de Europa por entonces, al certificar la idoneidad democrática Rusia en plena crisis chechena. En 1998 ratificó el Convenio Europeo de Derechos Humanos y con posterioridad ha ido firmando todos los protocolos de reforma del sistema de tutela que ejerce el Tribunal de Estrasburgo, como los protocolos de incorporación de nuevos derechos, hasta que este pasado febrero Rusia dejará de pertenecer al Consejo de Europa. Suspensión a Rusia y posterior salida de esta. Como todos bien sabemos, en el pasado febrero Rusia inició la invasión de Ucrania. Esto lo hizo con ataques hostiles que recibieron tanto militares como civiles. Esto hizo que se pusiera en riesgo la seguridad internacional y numerosos países se solidarizaron con Ucrania. Además, muchos de estos países han disparado una serie de restricciones y sanciones hacia el país ruso. El pasado 24 de febrero, el Comité de Ministros del Consejo de Europa suspendió con efecto inmediato la participación de Rusia con todos los órganos del Consejo de Europa tras la agresión armada a Ucrania. Esto se hizo aplicando el artículo 8 del Estatuto de la Organización, el cual dice textualmente que el Comité de Ministros del Consejo de Europa podrá dejar en suspenso el derecho de representación del miembro del Consejo de Europa que infrinja gravemente lo dispuesto en el artículo 3 e invitarle a retirarse en las condiciones previstas en el artículo 7. Si no atiende a dicha invitación, el comité puede decidir que el miembro del que se trata sea cesado de pertenecer al Consejo a partir de una fecha que determinará el propio comité. Aplicando este artículo, el Consejo de Europa destaca que Rusia ha infringido gravemente el artículo 3 del Estatuto, el cual dice que cada uno de los miembros del Consejo de Europa reconoce el principio del imperio del derecho y el principio en virtud del cual cualquier persona que se halle bajo su jurisdicción ha de gozar de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y se compromete a colaborar sincera y activamente en la consecución de la finalidad definida en el capítulo primero. El Tribunal de los Derechos Humanos iba a mantener al juez ruso tras esta suspensión, ya que esta suspensión no implicaba la expulsión de Rusia, era una suspensión temporal. Después de esta decisión, por parte del Comité del Consejo de Europa, Rusia tomó una decisión. Esta decisión la abarcó el Ministerio de Exteriores de Rusia mediante un comunicado en la que anunció que Rusia abandonaría el Consejo de Europa. Esto lo hizo en base al artículo 7 del documento fundacional del organismo, el cual dice que el protocolo de salida se activa por iniciativa de un Estado miembro, cuando se notifica oficialmente al secretario general de la institución, e implica la renuncia simultánea de la Carta del Consejo de Europa y del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Según los estatutos de la institución, la terminación de la membresía se produce en el cierre del ejercicio financiero en curso. Por lo tanto, si la notificación se hizo durante los primeros 9 meses de este año, Rusia abandonará definitivamente el Consejo de Europa el próximo 31 de diciembre de 2022.
Esta salida de Rusia del Consejo de Europa, eh, que me gustaría destacar que ha sido salida y no expulsión, que ha sido una decisión unilateral por parte de Rusia, porque la idea del Consejo de Europa era una simple suspensión, no una expulsión, producirá una serie de consecuencias a largo y medio plazo, tanto a los países del Consejo de Europa como como a Rusia, que naturalmente será la principal perjudicada de esta salida en torno a derechos humanos y demás consecuencias que ahora vamos a tratar. A continuación le explicaré algunas de las consecuencias que producirá la retirada de Rusia del Consejo. Una de ellas es la suspensión de los derechos de participación a Rusia el 25 de febrero como resultado de su invasión a Ucrania. La medida afectaba en concreto al Comité de Ministros, su órgano ejecutivo, y a la Asamblea Parlamentaria, pero no al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto significa que a efectos prácticos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mantenía el juez ruso, continuaba examinando las demandas presentadas contra Rusia y ofreciendo protección a los ciudadanos de este país. Sin embargo, Rusia ha optado ahora por abandonar el Consejo de Europa, según se estipula en el artículo 7 del documento fundacional del organismo. El protocolo de salida se activa por iniciativa de un Estado miembro cuando se notifica oficialmente al secretario general de la institución e implica la renuncia simultánea de la Carta del Consejo de Europa y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Para Esther López, doctora en Derecho Internacional de la UDIMA, la decisión de Putin supone toda una declaración de intenciones. Lo que está afirmando Rusia a través de esta acción es que no va a respetar los derechos humanos. Son muestras de la política que va a aplicar en el contexto de la guerra en Ucrania. Putin no va a recular, añade la experta. Según los estatutos de la institución, la terminación de la membresía se produce en el cierre del ejercicio financiero en curso, si la notificación se hace durante los primeros 9 meses de este año. Metiéndonos más profundamente en las consecuencias que tendrá esta salida de Rusia del Consejo de Europa, una de ellas también puede ser la demanda que tiene pendiente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dejará de examinar las demandas presentadas contra Rusia tras su expulsión del Consejo de Europa. Y es que el artículo 58 del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece un plazo de 6 meses para seguir examinando casos desde que un Estado parte revoca el convenio, cuando deja de ser miembro del Consejo de Europa. Rusia era el país con más demandas pendientes ante el Tribunal de Estrasburgo, con 17.013, un 24,2% del total. Sin Rusia como Estado parte del convenio, quedarán desprotegidos del mismo casi 146 millones de ciudadanos rusos. Otra consecuencia a la que añadimos son los procedimientos para reemplazar pasaportes de rusos que viven en el extranjero. Es decir, los ciudadanos rusos que viven en el extranjero tendrán dificultades en los procedimientos pertinentes para reemplazar su pasaporte anterior ruso, ya que éste pertenece al Consejo. Otra de ellas es que un puñado de países europeos, como Italia, Dinamarca, Francia o España, entre otros, han anunciado la expulsión de varios diplomáticos rusos de su terreno. Moscú ha prometido responder a esta medida. Veremos a ver cómo acaba. Como penúltima consecuencia, añadimos que Rusia deja de ser un territorio libre de pena de muerte. Otro de los logros que agradecemos al Consejo de Europa había sido conseguir que este extenso territorio fuera una zona libre de pena de muerte, salvo Bielorrusia, que no pertenece a esta organización de países. Por último, y para finalizar, decimos que con su salida del Consejo de Europa, Rusia también dejará de estar sujeta al control de la evidencia pública, un instrumento muy efectivo para recopilar los datos referidos al encarcelamiento y a las condiciones de las prisiones en los países del Consejo de Europa. Son los informes anuales por países de Page One.